un día donde uno pues recibe a compañeros y amigos que durante todo el año, en este caso, pues colaboran también con esta casa, con Radio Realejo, pero siempre procuramos pues buscar esos temas relacionados a los días en los que uno pues quiere también destacar. Y llegado a la Semana Santa, pues son momentos en los que uno lo vive de una manera y otros le viven de otra manera. Hay muchas religiones en el mundo y aquí también, lo más próximo a nuestro entorno, hay muchas personas que no solo están con la religión católica, sino hay otros momentos de poder disfrutar de estos días de Semana Santa y por supuesto son otros momentos en los que hay gente, y se respeta todo por supuesto, que no acude a los actos religiosos y que se toma unos días de vacaciones. De todo es posible y más de algunos que ustedes, amigos oyentes, estarán ahora mismo en la sintonía del programa, pues dirá, pues es verdad. Y para ello hoy tenemos por aquí a una persona que es de aquí, de Los Realejos, que es historiador, que es profesor, que está también vinculado a la asociación Humboldt y ha escrito muchas cosas y hoy con su voz, con su palabra, delante del micrófono de esta casa de Radio Realejos, pues vamos a conocer muchas cosas relacionadas con la religión y con la Semana Santa. Hablamos del amigo, del compañero Javier Lima Esteves, que ya está aquí en este estudio de Radio Realejos. Javier, bienvenido y muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Saludos, José Manuel, buenas. Saludos también, como siempre, a los radioyentes de esta casa, de este pueblo, ¿no? del que soy, de Los Realejos. Y agradecido, como siempre, pues, por poder participar y dejar pinceladas de estas cuestiones históricas que tanto nos apasionan. La historia la vemos en todas partes y rastrear un poco estos orígenes y esta vinculación religiosa con el pasado de Canarias y en especial del Valle de la Orotava, pues consideramos que puede ser un tema también de cierto interés, por lo menos para saber qué opinaban de nosotros en una época no tan lejana tampoco, siglo XIX, principios del siglo XX, donde se han mostrado pues múltiples textos, relatos de viajeros ingleses, franceses, que llegaban a nuestras islas y que se paraban a observar lo que se decía de nuestra religión católica, ¿no? Ese choque, digamos, esa visión de lo que ellos habían criado en el ambiente británico, en el ambiente francés, y luego lo que observaban en este territorio canario. Y luego lo podemos complementar pues con esas imágenes, porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Así. Hombre, hoy en día con las redes sociales, con los vídeos y demás, pues tenemos otra tecnología, pero antes la foto era lo que marcaba, ¿no? Total. Y ahí ese documento ha quedado, se han pasado de abuelos a nietos, por decirlo de alguna manera, de generaciones, y se han conservado también esas fotografías. Sí. Algunas están publicadas, otras se guardan y se conservan a lo mejor en el entorno familiar, pero hay imágenes muy a destacar. Y luego, por supuesto, somos islas que tenemos la puerta de entrada del turismo, ¿no? Uh-huh. Y por aquí han venido muchísimas personas. Otras veces hemos resaltado que esos turistas de aquellas generaciones pues echaron raíces aquí, se han mezclado cosas y al final pues vemos a lo mejor pues que digamos en esos pasos anteriores pues algunas de esas personas incluso han sido pues hasta concejales y hasta alcaldes y gente destacado de nuestro entorno, y por eso muchos descendemos de otras generaciones, ¿no? Así es que incluso es importante entender un poco el tema de la mentalidad de estas personas cuando llegaban a nuestro territorio, a Canarias, y la finalidad que ellos tenían a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la educación religiosa tan fuerte, tan potente, que recibían en su terruño natal, el tema del sentimiento del pecado, la salvación, la posible condena, son temas que les obsesionaba. Y en ese sentido, muchos de los visitantes que acuden al territorio canario, especialmente incluso hasta allá con posibilidades económicas, lo que planteaban era la necesidad de actuar desde el punto de vista de la filantropía, de ayudar al prójimo, de incluso criticar un poco a la sociedad canaria, que se estableciera, por ejemplo, de los 7 días de la semana, que el sábado fuera el día dedicado a la mendicidad. Entonces ellos criticaban por qué un día a la semana, si la persona que lo necesita pues era una carencia diaria.
Y luego el participar, como muy bien señalabas, en actividades económicas, tipo la creación de hoteles como el Hotel Taoro, el primer hotel que se genera en nuestro territorio, ¿no? Ese hotel sobre el Monte Miseria, o incluso luego, por ejemplo, en hospitales como la Trinidad de la Orotava, donde la participación extranjera es fundamental, pero lo hacen con esa finalidad de la filantropía, con esa necesidad de la salvación del alma, ¿no? Del espíritu y sobre todo con esa cuestión educativa, de ese principio que partía desde la niñez y que se prolongaba hasta el final de su vida, de toda persona que nos visitaba. Entonces es interesantísimo, y lo señalaba el recientemente fallecido Nicolás González Lemus, cuando estudiaba la comunidad británica del Valle de la Orotava, que es fundamental entender la mentalidad y esos orígenes desde su propio lugar que luego prolongan en Canarias. E incluso si ahora mismo vamos al Puerto de la Cruz, veremos que existe la iglesia All Saints, la iglesia en el Parque Taoro, y esa iglesia es ni más ni menos que un lugar que ellos crean con su financiación, con su patrocinio, para poder manifestar de una forma digna sus cultos. Antes, ¿dónde se realizaban? Antes del siglo XIX, a primeras décadas del siglo XIX, se reunían en los bajos de la casa del vicecónsul de Peter Spencer Reed, que era en la calle Iriarte del Puerto de la Cruz, y era un lugar que era poco adecuado para los cultos. Allí se guardaban cebollas, se guardaban productos, entonces se quejaban los británicos de que no se podía realizar unos cultos dignos hasta que se decide buscar terrenos muy próximos al Hotel Taoro y a la biblioteca inglesa, y forma todo ese microcosmos británico, ¿no? Biblioteca inglesa, que tal vez sea un poco conocida para los radioyentes, pero que está abierta al público, e incluso con una suscripción anual uno puede tener acceso a la mayor biblioteca de temática inglesa, se dice, fuera del ámbito anglosajón. Es una biblioteca que acumula miles de libros de todo tipo. Y luego la propia iglesia, como lugar de manifestación de sus cultos, el cementerio, que está situado justo al lado de la comisaría de la Policía Nacional, y luego también ese espacio de ocio que es el Hotel Taoro, que actualmente está en ese proceso, ¿no?, de vuelta otra vez a la vida. Y además el que ha podido disfrutar del entorno del Parque Taoro, yo recientemente también he tenido esa suerte, ¿no? Como tantas y tantas personas que a lo mejor nos están escuchando y dicen, pues mira, el otro día estuve dando una vueltita, aparqué el coche allí y disfruté y me pasé por la iglesia. Y eso lo hice yo también. Y ahí hemos visto o hemos crecido, ¿no? Cuando hemos ido por allí durante muchos años, que el entorno está allí y que se ha ido pasando por generaciones y hoy en día pues es un punto también de encuentro. Y esa biblioteca que está casi a la entrada, si vamos a entrar por la carretera que baja de las Arenas hasta entrar al Parque Taoro, o si venimos desde la punta de la carretera y subimos al Taoro, ya cuando salimos por esa vía, pues la tenemos ahí, a mano derecha, en ese entorno también importantísimo, ¿no? Total. Forma una prolongación de los intereses del pueblo, en este caso el británico, que ha generado, pues, en el caso de la parte religiosa, la parte luego cultural, y luego, digamos que a mí que me gusta mucho esa expresión, ¿no? El microcosmos británico, sí. ¿No? Porque realmente es una prolongación, es como si uno estuviera en una ciudad inglesa, totalmente, incluso los fines de semana cuando realizan sus encuentros, también el mercadillo, que suele ser los primeros sábados de mes, allí en la propia iglesia de All Saints. Entonces realmente uno está allí pues como si estuviera en un trocito de Inglaterra en Canarias, y nos da pie un poquito a entender algo más allá que nos ha quedado en el vocabulario, nos ha quedado en la gastronomía, pero que también está la mentalidad y está allí la forma de ser del británico, y un poco pues incluso poder adquirir nociones sin salir de Canarias. Es curioso, ¿no? De cómo ha sido nuestra sociedad y de cómo se ha enlazado con otros pueblos y cómo ha llegado hasta el presente. Y no hace muchos años estaba el colegio allí también. Y también el colegio, que también era el espíritu educativo, decir, también entronca con todas las líneas, y deportivo, porque también si nos fijamos la Sortija, el Parque La Sortija, es decir, los juegos, se editaba un periódico a principios del siglo XX, no otro que existió después, sino el original de Tenerife News, que era un periódico que también se editaba para la comunidad británica. Hay una guía inédita aún, que se llama la guía de Osper Ward de Vale of Orotava, de 1903, que también nos cuenta un poquito las rutas, los paseos que se crearon para los visitantes a principios del siglo XX. Que la gente tomaba el té. El té, la hora del té. Exactamente, había unas pistas de tenis y había carreras incluso de toda índole, y de los caballos también. El té, incluso como bebida alcohólica luego el whisky.
también se generalizaba, whisky, té, luego el tema de tomar el tema de los viajes, de crear viajes hasta el Teide, viajes alrededor de la isla, conexiones con otros lugares de la isla, ya fuera a través de un animal o ya fuera a través de paseos, pequeños paseos cortos, es decir, porque claro, muchos de los que venían, tenemos que tener en cuenta que finales del 19, principios del 20, era para curarse de la salud, Claro. ¿no? Era para curarse de motivos de salud. Entonces estos espacios que se empiezan a generar son espacios donde hospedarse y espacios donde luego pues pasar el tiempo. Porque Claro. uno al final encerrado en una habitación, sin Y televisión, además, sin nada. en que no era- en ese momento, Javier, Sí. tenemos que contar que había mucha vegetación, ¿no? Total. Y por eso también ayudaba un poquito. Hoy en día es como el pulmón del puerto, entre tantos edificios ya, no queda mucho espacio para la arboleda y todas esas imágenes que hemos visto del ayer, de esa fotografía, que vemos a esa gente con esa vestimenta clásica, ¿no? De aquellos años, ¿no? Sí. Gente incluso ya mayor, niños pequeños y tal, como vestían, ¿no? Y que eran, pues, que venían de muchísimos otros lugares, especialmente desde Inglaterra, ¿no? Y luego incluso calles del Puerto de la Cruz que también son y que dan nombre a personajes que se integraron en el puerto. Y muchos vienen de esas generaciones, ¿no? Así es lo De que esos mencionaba. descendientes, ¿no? Sí, lo que mencionabas antes totalmente. Luego participan a nivel económico, a nivel político, a nivel religioso, pues mantienen su creencia. Y de esas fotos que tú y yo hemos visto 1000 veces, el litoral del puerto con esas embarcaciones cuando traían pues productos también y se embarcaban y se desembarcaban por el muelle, quedaban ahí en alta mar y luego unas pequeñas lanchas las traían a la tierra, ¿no? Sí, sí, así es. Siempre se nos genera el nombre de los Yowar, ¿no? Exacto. Como más significativo, como empresas. Pero claro, si nos vamos, la casa Reed también llegó a ser muy También. importante en el Puerto de la Cruz. Yowar, Reed, es decir, son sinónimos de empresas de generar un nuevo motor económico y una nueva salida a Canarias y sobre todo en muchas ocasiones también de evitar la inmigración, que siempre ha sido, digamos que como el gran elemento que en Canarias, ¿no? Ha estado siempre presente cada vez que ha habido una etapa convulsa, ¿no? El tener que salir por la dependencia, el monocultivo, que se ha ido repitiendo históricamente. La verdad que sí, José Manuel, es una reivindicación y en este caso, por ejemplo, la propuesta que tenemos para hoy, sobre todo es la parte, digamos, la descripción, no desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista político ni cultural, sino sobre todo lo religioso. Sí. Lo religioso. A mí, por ejemplo, particularmente... Y me además sorprende- nosotros somos una isla abierta, ¿no? Una isla abierta, totalmente. Porque la verdad que realmente de los viajeros, del único que he notado cierto rechazo con la población canaria, más que con la población canaria, con el ámbito religioso ha sido Baker. Baker fue un señor, un misionero, que viene a Canarias en ese contexto del siglo XIX. Y claro, viene a Canarias y quería hacer un 2x1, visitar nuestro territorio, pero también vender Biblias. Entonces se encuentra con una sociedad del siglo XIX, aún, digamos, poco aperturista en algunos núcleos del interior. Que muchos decían, tú eres un hombre adelantado al tiempo, ¿no? Al tiempo. Por decirlo de alguna manera de forma coloquial, ¿no? Sí, sí. La verdad que Baker señalaba que en los pueblos, y eso se repite en los viajeros, había que visitar a dos tipos de personas. En primer lugar, el alcalde, como máximo representante del ámbito municipal, y en segundo lugar, los curas, ¿no? Sobre todo por lo que atraía a la población. Tenemos que tener en cuenta que no era una población que eligiera el ir o no ir a misa, se iba a misa, ¿no? Era un principio diario. Es que muchas veces desconocían, ¿no? Y decían, bueno, ¿y será bueno o será malo? El miedo tenemos que tener en cuenta también, y si hoy nos posicionamos y vamos a una iglesia, la iconografía, las imágenes, ¿no? El hecho de pasar por un cuadro de ánimas y observar, ¿no? Y que el cura, nos podemos imaginar sin luz artificial, encendido aquella iglesia con velas, ¿no? Y a lo mejor un cura de fondo, un sacerdote, una persona de la iglesia. Vestido de negro. Y vestido de negro, y que te vaya imponiendo, ¿no? Que te vaya imponiendo la pena que puede suceder en el caso de pecar y de verte tú en el cuadro de ánimas en el infierno, y lo que tiene que suponer, ¿no? Pero lo que tiene que suponer para una persona pecar y echarte ese miedo, ¿no? Ya que hoy en día pasan por una iglesia y ni lo interpreta. Pero no, cuando Eran otros tiempos. Eran claro. otros tiempos. Entonces, en este caso es súper interesante, por ejemplo, la descripción que hace Baker de la sociedad canaria, y cuando nos habla, pues, de la mentalidad que se encuentra en algunos lugares de Gran Canaria, de Tenerife, sobre todo del interior, del rechazo a la venta de las Biblias. Pero, por ejemplo, muy interesante es también la visita de una dama, de una señora irlandesa, Olivia Stone. Olivia Stone
habla de la parroquia matriz de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Ella se para a ver, por ejemplo, las capillas, ella observa también la imaginería. Les llama la atención mucho a los viajeros que vienen a Canarias la representación tan realista de las piezas canarias, piezas que muchas veces son de talleres canarios, pero también andaluz, ¿no? Y Sí, entonces como la una sangre, mezcla, ¿no? la mezcla, sobre todo. Eso es lo bonito, ¿no? Claro, le llaman la pasión con la que representa el español, es decir, la lágrima, la dolorosa, el puñal, ¿no? El Cristo flagelado con la presencia de imitando la sangre. Entonces, le llama la atención el carácter, digamos, tan realista y sobre todo lo que se quería representar con la imaginería religiosa. En el caso, por ejemplo, de Santa Cruz también, de la parroquia de San Francisco, el tema incluso, por ejemplo, de esta señora de Olivia Stone, el púlpito, los bancos, el suelo, es decir, la distribución del espacio, es una cosa que también se va a repetir. Llama la atención. Llama la atención. E incluso André Pierre Ledru, que este señor francés visita Canarias a finales del 18, él, por ejemplo, destaca de Santa Cruz de Tenerife, de la isla, pero especialmente de Santa Cruz, la belleza de los templos, lo bien cuidados, aseados que estaban los templos, pero le choca mucho el hecho de que se enterraran hasta 1788, hasta finales del 18, personas en el interior de la iglesia. Claro. Y él dice que, claro, que aquello tiene que ser poco higiénico, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que hoy en día, claro, incluso en la catedral y en muchísimas otras parroquias, hay personas enterradas ahí. La verdad, sí, que personas, sí, por ejemplo, que han contribuido. Y con nombre, exactamente, claro, que contribuyeron a realizar a lo mejor alguna obra, ¿no? Sí, ahí incluso, yo sé que hay alguna persona que incluso me ha planteado, no de Los Realejos, sino de otro municipio, para algún hijo ilustre del municipio, pasados X años, darle un lugar de culto en la parroquia. Entonces, esto es una propuesta. Trasladarlo del propio cementerio a ese sitio. Esto sí, esto me lo ha dicho alguna persona ajena al municipio, plantearla de cara al futuro y también mantener esa idea, por ejemplo, con alguna persona que por méritos, por haber contribuido de alguna forma significativa a la parroquia, me lo ha planteado como idea. Y esto, por ejemplo, en el caso de Ledru, cuando nos habla a finales del 18, no lo está hablando por alguna persona notable, sino es el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Que se enterraba, luego es verdad que se aplicaba sacal y demás, se levantaba al suelo, y ese proceso era continuo, de someterse al enterramiento en el lugar, en el espacio sagrado, y que va a significar hasta la orden de prohibición de Carlos III, ¿no? A finales del siglo XVIII. Y este señor, por ejemplo, Ledru, también destaca muchísimo la imaginería, no tanto también el tema de la escultura, sino de la pintura. Nos habla, y es interesante también desde el punto de vista artístico, de la natividad, del juicio de las almas en el purgatorio, y se para un poco a observar esa visión de los cuadros y de la imaginería. Elizabeth Murray no se corta, es decir, esta mujer también es muy directa, es también del ámbito anglosajón. Ella viene a Santa Cruz de Tenerife y dice que las palabras del cura para ella tienen poco interés. Yo estimo que es porque el cura habla en español y ella es inglesa. Claro, entonces, no conoce muy bien el idioma. No conoce muy bien. Entonces, ella destaca que observa a un señor subido al púlpito, una gente... Claro, porque antes se subía. Al púlpito, sí. Entonces, ella observa una población dividida, luego también, que aquello también tenía que ser una imagen muy chocante para nosotros, ¿no? Hombres por una parte, mujeres por otro y labradores por otro. Entonces, observa una estratificación dentro del recinto. Que no haya mezcla, sino cada uno tiene que estar en el lugar. Claro, para ella ya eso es un poquito chocante, la estratificación. Y luego también se vuelve a parar en el caso, por ejemplo, le llama la atención de las imágenes, en este caso de las vírgenes, las imágenes religiosas, lo profusamente adornadas que están. Que cuando una mujer... Con joyas, ¿no? Con joyas por una promesa. Entonces dice, si le hubiera preguntado a una mujer canaria por el motivo, me hubiera dicho que era por una promesa, por haber curado una enfermedad, por haber conseguido, pues yo qué sé, un viaje difícil, haber salvado su embarcación. Entonces le llama la atención que decoraran tan fuerte y de una forma tan destacable a las vírgenes. Entonces, ¿no? El tema de la joyería le chocaba, le ¿no? chocaba un poco, con sobre todo cuando salieras de la iglesia, encontrarte mendigos, encontrarte personas, es decir, ese choque tan fuerte de la sociedad canaria. Unos lo pasaban mal y a lo mejor con esa inversión de donar algo que valía su peso en oro, por decirlo de alguna manera. Total. Es decir, oye, pues si empleaste esto allí, sí, tienes a esta otra gente que no tiene nada. Claro, Chocaba, ¿no? Y partimos de lo que hablamos al inicio del programa, José Manuel, al principio del programa de hoy, es decir, de esta mentalidad de filantropía, de ayudar al prójimo. Es lo que me estás planteando, es decir, si en lugar de tenerlo, la imagen,
como una promesa que es muy respetable, es una promesa. Pero claro, esa promesa la puedes transformar en una inversión y dar de comer o vestir o buscarle un lugar donde A personas hospedarse. necesitadas. O buscar, claro. Entonces, esa mentalidad que tenemos que partir de estos viajeros. Interesantísimo también es el relato, José Manuel, de Adolf Cocket, que fue, digamos, se vincula a nuestro Valle de la Orotava con dos cosas. Primero, es el arquitecto del Hotel Taoro, de aquel Hotel Taoro primigenio, no el actual, que ha sufrido transformaciones, la etapa de... Aquellos jardines que hemos visto muchas veces en fotos, esos ¿no? esos y esa jardines, gente tomando el té. esos jardines a lo Versalles, como Sí. se decía, ¿no? Esos jardines con esa forma en 1890. Hay una foto preciosa que la gente puede encontrar, incluso en Facebook, en Internet, de los jardines donde se ve esa labor de los jardineros que era para darle un premio, ¿no? Un reconocimiento Sí. de lo bonito que eran, lo decorado que estaba. Y este señor Adolf Coque participa en la arquitectura del Hotel Taoro, en la creación, y luego también en el mausoleo que nos encontramos en la Orotava, en los jardines de la Quinta Roja. Ese mausoleo que Sebastiana hizo para su hijo porque había sido negado de recibir sepultura por ser masón. Ese espacio que ven allí realizado en muy mármol, visitado hoy que es en muy día. visitado, Sí, sí. también tiene el sello de Adolf Cocket. Es decir, son dos manifestaciones que realiza en nuestro territorio. Y en dos pueblos diferentes. En dos pueblos diferentes. En el caso de los Realejos, desgraciadamente, no he visto vinculación, pero sí que este señor en el Valle de la Orotava dejó su impronta, y luego para nosotros, para los Realejos, igual que para el puerto y la Orotava, sí que dejó escritos. En este caso, por ejemplo, él nos habla de cómo la iglesia de la Concepción de la Orotava, él asiste al interior de la parroquia matriz y vuelve a observar, digamos, el aspecto de separación de los individuos, que le llama a él un poquito la atención, y él dice, por una parte caballeros, por otra señoras y por otra parte peones. Y luego esa propia representación interna se reproducía al salir la procesión. Unas filas enfocadas que incluso... No se mezclaba. Incluso lo vemos en fotos, tampoco tenemos que irnos al 19. Yo lo he visto en fotos de los años 50, de la Semana Santa, fotos recreadas por el colectivo La Escalera, buscadas por ese colectivo que realiza una gran labor en la Orotava, y se ven filas de hombres y otras filas de mujeres. Entonces es curioso cómo se repite todavía en el tiempo. Yo estoy hablándoles a ustedes de finales del 19, pero que todavía seguirá unas décadas después, ¿no? Esa separación. Y luego va a ser interesantísimo, José Manuel, para el caso de nuestro municipio de Los Realejos, la descripción también de esta dama irlandesa, de Olivia Stone. Olivia Stone accede, y esto se ha repetido en varias ocasiones, a la parroquia de Santiago Apóstol. Ella accede un día en el que se estaba celebrando misa. En su interior, pues su curiosidad le lleva hasta visitar el campanario, y para ella lo más llamativo, porque hace algunas valoraciones arquitectónicas, es sobre todo el estado del archivo. Es, digamos, que uno de los pocos viajeros que he localizado que habla de la documentación y de la necesidad de mantener para el futuro lo que estaba escrito. Entonces felicita a la parroquia por tener un armario con la documentación, pero dice que tal vez se debería de buscar un espacio un poco más, sobre todo, tal vez resguardado de la humedad, es decir, un poquito más de cara al futuro, y preservar la documentación que allí se tiene. Entonces, pues ya era una mujer entonces que era precavida, porque sabía que a lo mejor se podían pues deteriorar, ¿no? Todos estos documentos, es ¿no? la memoria del pueblo. Es decir, al final se daba cuenta de que en ese caso no existía un archivo como hoy en día diocesano, donde toda aquella documentación con más de 100 años de antigüedad de la diócesis, muy bien conservado, sí. Total, está muy bien conservado, de carácter ignífugo, es decir, cámaras protegidas totalmente para Dios no lo quiera en caso de incendio, ¿no? Entonces, en ese caso, hoy en día sí se tienen todos los recursos, pero es que estamos hablando de finales del 19. Entonces, es súper interesante, en este caso, la señora, las dos cuestiones que hace. Por una parte, la descripción arquitectónica, y por otra, el tema del patrimonio documental, que sigue siendo patrimonio del pueblo y patrimonio de nuestra tierra, ¿sí? Y también en este caso, por ejemplo, de la laguna, me estoy parando así poquito a poco, sí, José Manuel, porque cada pinceladas, cada persona nos daría por un monográfico. Entonces, en este caso, por lo menos para dejar, ¿no?, un poquito de cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, de Olivia Stone con la laguna, también destaca, por ejemplo, que es una ciudad, ella dice, la ciudad de los sacerdotes y de las iglesias. Lo llama así con ese epíteto, con ese calificativo, ¿no? Observa por la calle, y es súper interesante que en la laguna, mujeres de negro, hombres vestidos de negro, y en el caso de las mujeres, una cosa que ha desaparecido y que se ha recuperado en algunos lugares, que es la mantilla. Ah, sí. La mantilla, entonces señala a las mujeres, ¿no? Tendría que ser bastante llamativa esa imagen, ¿no? Mujeres totalmente de negro, su falda de negro, su blusa y demás, pero luego una mantilla blanca, que contrastaba con la ropa que llevaba, y luego una vela
señalaba tanto para hombres como para mujeres. Y en el caso, por ejemplo, de René Vergnaud, que este fue un francés que también nos visitó, René Vergnaud es muy crítico con la sociedad canaria. Y René Vergnaud, por ejemplo, visita la Isla Baja un Viernes Santo. Visita la Isla Baja y lo que es Garachico, Icó, toda esa zona, en ¿no? este caso se para en Garachico. Y él lo que dice, por ejemplo, le llama la atención lo que hablamos antes, que hay que hablar con dos personas, el cura y el alcalde, ¿no? Entonces, él visita al cura. Dice que el cura es un tipo muy simpático, que lo recibe muy bien, pero cuidado, no pierdan ustedes que era un Viernes Santo. Era un día de especial significado en el mundo católico, ¿no? Entonces, este señala, René Vergnaud, cómo el cura lo invita a su casa, cierra la puerta con llave y le saca 3 platos diferentes de comida. Es decir, ya le está alucinando, Vergnaud. Dice, pero si es un día importante para el mundo católico, de recogimiento, Entonces, ya le se sorprende, 3 platos diferentes. Luego le saca un postre. Luego le vuelve a sacar un ave. Le vuelve a sacar, que identificamos como pollo tal vez. Sí, seguro. Entonces le saca sopa, carne, postre. Cierra, claro, al cerrar el pestillo lo cierra para que la gente no hablara mal de él. Pero el cura lo justifica no tanto por las ganas que tuviera de comer, ni por su ambición, sino porque dice que es un invitado y a los invitados hay que tratarlos bien. Claro. Entonces el cura busca esa excusa, que tenemos como una excusa un poquito picaresca, ¿no? Para poder degustar comida que no se podía... Que no se podía permitir en ese día, ¿no? Entonces, claro, es un poquito también... René Vergnaud nos habla del origen muchas veces de estos sacerdotes. Nos dicen cómo en su infancia, en su juventud... Eso que llevaban sombreros negros, todo. Pero muchas veces, incluso hasta José Manuel, nos dicen que encuentra alguna persona que les patrocina económicamente el poder estudiar en el seminario, pero unos orígenes hasta la juventud, adolescencia muy humildes. Es decir, familias muy numerosas, de pequeños, de jóvenes, incluso se decían pastoreando cabras. Sí. Es decir, unos orígenes muy humildes, son curas muy sencillos en cuanto a sus orígenes, a su extracción social, pero que luego a lo largo de su vida, pues ese origen, digamos que lo irán prolongando. Existían también curas, y lo sabemos, ¿no?, de diferentes orígenes sociales, y en este caso, por ejemplo, con este señor, pues se encuentra con uno muy sencillo. Y lo mismo le va a suceder, por ejemplo, en Lanzarote, en Aría. En Aría también se va a encontrar con un modelo de sacerdote que también le llama mucho la atención y que incluso el sacerdote le invita a comer en casa y le va contando un poquito cómo ha sido su vida, cómo era su vivencia, ¿no? Su vivencia. Entonces es súper interesante entender también un poquito más allá de que pasara por el seminario. ¿Y cómo sería esa vida en aquella época, ¿no? Hoy en día que tenemos todos estos adelantos, imagínate. Una vida, por lo menos, todos estos viajeros sí destacan el hecho de que fueran recibidos, ¿no?, con tan buen trato. Luego también hay que entender un poquito la educación que llegaban a recibir estas personas, las nociones muy básicas, ¿no?, en algunas ocasiones, y luego pues lo chocante que también es para estos que vienen con esta mentalidad, ¿no? Y luego, si hablamos de los espacios religiosos, si hablamos de los sacerdotes, también hay que hablar de los conventos. Los conventos durante el siglo XIX, las 2 desamortizaciones, más 2 Mendizábal, digamos que esos conventos que antes habían albergado religiosos pasan a ser lugares públicos. Y que algunos desgraciadamente se quemaron. Los incendios desapareció esos conventos que habían, ¿no? Totalmente. Es decir, pasan a ser espacios que luego son prolongación de la vida diaria. Vemos hasta la imagen llegados al siglo XX de la ciudadela, que nos quedan en la memoria, en la Orotava, en el puerto, ¿no? En el puerto tal vez... Eran lugares donde allí habitaban mucha gente, además en un cuartito, y compartían cosas en común. A lo mejor hasta el baño y no había ni puertas ni ventanas en muchos de esos sitios. Total, ¿no? Yo incluso con mucha pobreza, ¿no? He encontrado en prensa histórica, desgraciadamente, y lo desconocía, que en San Francisco, porque siempre se dijo que cuando el incendio no pasó nada, pero al parecer falleció una señora. Sí. Falleció una señora. Lo que cuentan, sí. Lo desconocía y que incluso nunca la encontraron porque, claro, que se carbonizó. Se carbonizó y la señora había acudido a la ciudadela después de la prohibición para buscar el dinerito que tenía ahorrado. Es decir, habían recibido una orden. Tenemos que entender que, claro, que ante la emergencia, pues uno coge lo básico, ¿no? Y en este caso, si tenía un dinerito ahorrado, accedió luego, tuvo que haber pasado algo dentro, que se cayera alguna parte o lo que sea, y la pobre señora pues falleció dentro de ese espacio, ¿no? Luego se genera el Parque de San Francisco, ¿no? Y luego viene un poco la historia en ese lugar. Pero en el caso, por ejemplo, de la Orotava, de Santo Domingo, en el convento de Santo Domingo, los viajeros apuntan, y en este caso me he encontrado una descripción, a las peleas de gallos. Ellos dicen que cómo se puede aprovechar el patio del antiguo convento, de un lugar sagrado, en este caso ya ha sido quemado. Para una cosa que hoy está mal vista. Hoy está mal vista, pero que sabemos que existía una costumbre, y que existían unos usos y equipos federados, ¿no? Y equipos
que luchaban con el tema de los gallos y existía uno, por lo menos en nuestro Valle del Orotava. Como pasa a lo mejor los toros también Total. o otras peleas de animales, ¿no? Pero yo, por ejemplo, José Manuel, en el caso sí que de los toros, nosotros no he visto, porque, bueno, sí es verdad que en el Puerto de la Cruz existió aquella plaza de toros, ¿no? Sí. Casi de un punto de vista Por turístico, encima ¿no? de la zona de las cabezas, ¿sí? Las cabezas, casi Y como... por debajo de San Antonio, ¿sí? Total, como algo turístico, pero sí que es verdad que me he encontrado, y especialmente en la Orotava, y hasta los años 60, 70, personas que criaban gallos con esa finalidad, ¿no? Que habrá quien le guste, habrá quien lo rechace, pero simplemente por nombrarlo, nada más. Aquí no entro a juzgar. Somos testigos. Somos testigos. Y lo damos a conocer de una manera u otra para que el oyente sepa. Total. Y en Los Realejos, por ejemplo, el convento de San Andrés y Santa Mónica, donde hoy está el santuario de Nuestra Señora del Carmen, allí todos saben que existió el convento, que el convento... Por la zona de Telefónica, ¿no? De Telefónica que arde. El teatro, cine... El teatro, todo ese perímetro. Ese convento arde en febrero del año 52. Pero es curioso cómo en tiempos de Isabel II, en el siglo XIX, nos encontramos ese relato que tantas veces se ha publicado de Sor Jesús María de San José Álvarez, de esa monjita que se queja de que ese lugar, poquito a poco, después de la desamortización, se está transformando. Se está convirtiendo en la cárcel municipal, en oficina para correos, es decir, oficina municipal para las dependencias del ayuntamiento, incluso luego sede de la banda de la Sociedad Musical Filarmónica. Y esta señora lo que se queja poquito a poco de que tiene que permanecer encerrada en su celda por ese carácter. Y es un poco, tal vez, la visión de cómo el siglo XIX va avanzando y de cómo todavía quien se había criado un poquito en un ambiente anterior luchaba, ¿no?, contra los cambios, que siempre estamos luchando, yo creo que constantemente, ¿no? Sí, con lo que parece, ¿no? Lo que parece en la vida. Y en el caso, por ejemplo, ya si José Manuel, no sé si vamos bien de tiempo. Terminando ya. Sí. Vale. Para la Semana Santa, en el caso, por ejemplo, de la Semana Santa, sí que los viajeros hablan de los diferentes días, tanto del Domingo de Ramos, especialmente por la ceremonia que se hacía para la bendición de los palmitos, pero sobre todo, tanto Adolf Kopke es uno de los más interesantes, cuenta, por ejemplo, la prohibición del jueves y Viernes Santo a las comunicaciones, es decir, las líneas de comunicación que existían, de carruajes y demás, separaban el jueves y el Viernes Santo. Y si una persona quería comunicarse entre un municipio y otro, bien fuera por negocio o por relaciones familiares, tenía que realizar la ruta antes de esos días. También se comentaba el carácter de vestimenta oscura durante esos días y el carácter de respeto, tanto procesional como luego a través de los comercios que cerraban y sobre todo... Era como día de luto, ¿no? El día de luto que se representaba y que a los viajeros le llama especialmente la atención, sobre todo el carácter religioso de ese día y el carácter de piedad, e incluso cómo la gente, especialmente la gente adinerada, e incluso quien no lo era tanto, intentaba vestir con sus mejores galas, tanto para el jueves como el Viernes Santo. Chaqueta y corbata y todas estas cosas, Chaqueta y corbata. Y la verdad, y ya termino con esto, me parece bastante representativo, por ejemplo, el caso también de Isaac Latimer, donde nos cita cómo un Viernes Santo, Isaac Latimer acude a una iglesia aquí en Tenerife y observa hombres y mujeres sentados en sus bancos y las personas de extracción más humilde sentadas sobre losetas. Entonces le llama bastante la atención y tendría que ser una imagen bastante terrible, ¿no? Es decir, ver incluso mujeres y hombres adinerados con sus niños en bancos y personas, independientemente de la edad, sentadas sobre las losetas del suelo. Y nos habla un poco también del significado de ese día. ¿no? Chocante, es decir, acudir a la celebración religiosa que era, pero todavía manteniendo una clases sociales, una diferenciación social pese a la importancia de ese día y tal vez de ir un punto más allá, ¿no? Pues yo creo que es muy interesante lo que hoy nos ha estado comentando el historiador de aquí de Los Realejos, Javier Lima Esteves, profesor y también hombre vinculado a la asociación Humboldt y un gran escritor porque también le leemos en muchísimos de sus artículos y reportajes que suele hacer. Aquí poniendo la voz hoy, pues le tenemos que darle las gracias a Javier Lima porque nos ha trasladado al ayer y hemos refrescado la memoria y hemos conocido datos inéditos que también nos ha aportado, y yo pienso que aquellos amigos oyentes que han estado con nosotros en la sintonía del programa se lo agradecemos. Pues Javier, otro día te seguimos escuchando por aquí en la radio, así que muchísimas gracias por compartir este ratito de radio, ¿no? Que siempre es bueno incluso recordar hasta fuera de la Semana Santa, porque has comentado un montón de ilustres personajes vinculados a estas tierras, ¿no? Totalmente, José Manuel, gracias, porque finalmente podíamos haber hecho hasta un monográfico para cada uno,
pero yo creo que también pequeñas pinceladas también dan un poquito... Más ameno también. Más ameno y dejan un poquito de entrever e invitar también a los radioyentes, cuando quieran leer, pues en las bibliotecas tienen todos estos documentos y sobre todo pues seguir aproximándonos a la historia, que siempre genera sorpresa. Claro que sí. Javier Lima, como digo yo, un libro abierto. No por el libro que tiene ahora abierto aquí en el estudio, porque nos ha trasladado con esas pinceladas a una etapa que no vivimos porque no éramos nacidos, pero forma parte de la historia que también tenemos que tener presente y dejársela para los que vengan de atrás también, ¿eh? Sí. Pues muchísima suerte, amigos. Hasta la próxima, Javier. Gracias, bueno. Pues amigos oyentes, despedimos así a nuestro invitado, Javier Lima Esteve, y enseguida estamos con más noticias, con más programación aquí en Radio Realejo, su emisora favorita.